Bien, continuamos en la entrevista de Primer Plano. Estamos con Ramón Ruiz, director del BPS, en representación de los trabajadores. Varios temas que hemos hablado, pero obviamente van a quedar otros tantos que lo queremos desarrollar ahora porque, como decíamos, es tan amplio el contacto que cada uno de nosotros tiene, directa o indirectamente, con el Banco de Previsión Social, que siempre nos va a tocar en alguna arista. Y uno de los temas es el tema de decir Banco de Previsión Social o decir BPS, es hablar de jubilación. Es lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no? Y bueno, se maneja mucho el tema o las opciones de la edad límite de jubilación, o mejor dicho, hasta qué edad necesariamente hay que trabajar y a partir de cuál edad hacia adelante se puede optar por jubilarse. ¿Cómo se da todo esto en la interna del BPS? ¿Cómo se viene analizando? ¿Es un tema que esté en la mesa? Sí, anteriormente te decía que había algunas posiciones que eran históricas, que es transformar la seguridad social, reformarla. Nosotros queremos un sistema solidario, universal y sin AFAP. Pero te decía también que hay cosas del momento, hay cosas que tienen que ver con que se marcan, digamos, por la agenda que muchas veces otros actores de la sociedad plantean y que hay que tener la suficiente capacidad como movimiento sindical, como en el caso nuestro como representante de los trabajadores, para estudiar esos temas y tener posición sobre esos temas. El tema de la seguridad social es muy complejo y hay que analizarlo, hay que estudiarlo, por eso es que esta rotación apunta a eso, apunta a preparar compañeros para que se pueda, digamos, avanzar en los temas de seguridad social a partir del conocimiento, del estudio, de la formación. Y bueno, el tema de la demografía es un tema que preocupa a todos los sistemas de seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Que Uruguay se parece mucho a los países desarrollados del primer mundo, a los países europeos sobre todo, donde hay muchas personas mayores producto de los sistemas. Esto es una buena noticia, porque el hecho de que la gente viva más quiere decir que hay sistemas de protección social que posibilitan a través de la salud, a través de políticas que tienen que ver con el ingreso, con la vivienda, con la educación, y todas esas cosas, todo ese conjunto de cosas posibilita que las personas, además del adelanto tecnológico, de que hoy existen nuevas técnicas de diagnóstico y de tratamiento para tratar algunas enfermedades que antes no se conocía la cura o no se sabía cómo mejorar la calidad de vida de esas personas. Además de todos esos avances, también está la aplicación de políticas. No es lo mismo llegar a los 60 años, los 65 años, en un sector de actividad donde las condiciones de trabajo son bastante precarias y donde el salario es muy precario, que llegar en mejores condiciones tanto de ingreso como de protección, digamos, ¿no? Claro. Entonces, esto tiene que ver, incluso en el Uruguay, no es lo mismo la expectativa de vida quizás que tiene un obrero de la construcción, un trabajador rural, que la que tiene un administrativo que trabaja en otras condiciones, ¿no? Mucho más favorables, producto de sus condiciones de trabajo y también quizás con un ingreso mucho mejor. Entonces, Uruguay tiene esa particularidad. Tenemos en los promedios, digamos, cada vez un envejecimiento mayor de las personas, y los últimos censos dan de que cada vez el peso, digamos, va a ser cada vez mayor en los próximos años. Por lo tanto, hay que discutir el tema de cuál es, digamos, la oportunidad en la que los trabajadores se tienen que retirar o cuál es la más aconsejable. Pero discutir solamente ese tema en forma aislada no es lo mejor. Sería, desde el punto de vista técnico, un error. Sería de alguna forma no conocer que los cambios en seguridad social se tienen que discutir y se tienen que de alguna forma llevar adelante con una discusión más integral. O sea, para discutir la edad también deberíamos discutir, por ejemplo, que una cosa es, o saber que una cosa es la edad legal y otra cosa es la edad real de las personas. Hoy en el Uruguay la edad legal es 60 años, pero la edad real de retiro está en 64 años y 7 meses. Por lo tanto, cambiar la edad no va a mejorar la salud financiera del Banco de Previsión Social. Estamos hablando de que el promedio es que los uruguayos trabajan hasta los 64 años y 7 meses. En la realidad sí, porque esto por varias razones, ¿no? No es porque tengan ganas de trabajar hasta los 64. Claro. Entre otras cosas porque a los 60, cuando preguntan cuánto va a ser su jubilación,
comparada con el ingreso que recibe en la jubilación, el trabajador la considera baja y posterga la edad para mejorar los porcentajes que va a recibir. O si no, también es cierto, muchas veces ese trabajador cuando llega a la edad de jubilarse, de repente todavía está en condiciones de seguir trabajando y desea seguir trabajando, no se siente, digamos, preparado para el retiro y puede seguir trabajando por encima de la edad legal. Nosotros, digo, hay una combinación de varias cosas, ¿no? No es solamente que la gente continúe porque quiera continuar trabajando, y tampoco toda la gente que se queda trabajando no es solamente por un tema económico. Pero sin duda que pesa, porque las tasas de reemplazo todavía hay que mejorarla. Entonces, si queremos discutir la edad, en Europa, por ejemplo, la gente se retira mucho más, con mucho más edad que en el Uruguay. La edad legal y la edad real son mucho más altas, pero se retira con el 100% de tasa de reemplazo, y en el Uruguay es un 50%. ¿La tasa de reemplazo que se define? ¿Es lo que termina cobrando? La devolución comparado? que le hace la Seguridad Social en base al promedio que le da de los últimos 20 años, de los mejores 20, se hace un promedio de eso, y la tasa de reemplazo es lo que va a cobrar el trabajador, en base a ese promedio. En el Uruguay, con 60 y 35 años, uno se retira con el 50% del promedio. Entonces, si voy a discutir la postergación de la edad, también deberíamos discutir con qué tasa de reemplazo me voy a los 65 años, si ese fuera el cambio. En ningún caso se termina cobrando una misma jubilación a lo que era el ingreso. Es muy difícil, porque no sería viable un sistema de seguridad social que recibe lo mismo, mucho más teniendo en cuenta esto de la demografía, ¿no? La otra cosa que tiene que ver es de dónde salen los recursos de la seguridad social. Ahí nosotros sabemos que hay una parte que tiene que ver con el aporte de los trabajadores. En el Uruguay está hoy muy en la agenda de la discusión de que hay más de un 20% de los trabajadores que están en la informalidad. Si todos esos trabajadores lográramos incluirlo en la seguridad social, serían nuevos recursos para la seguridad social, y quizás no sería tan necesario poner en discusión el tema de la edad, porque con esos aportes de esos aproximadamente 400.000 trabajadores, que son el 20% de la población económicamente activa, daría con esos recursos para no preocuparse por unos cuantos años sobre la viabilidad del instituto. Y la otra cosa tiene que ver con los aportes patronales, porque en el Uruguay el aporte que hacen las empresas es de un 7,5, mientras los trabajadores aportamos el 15. Uruguay es uno de los pocos países del mundo donde los empresarios aportan la mitad de lo que aportan los trabajadores. Entonces creemos que ahí hay tela para cortar. Uno podrá decir, bueno, pero más carga para los empleadores, o digo, vamos a aumentar la carga fiscal, y nosotros sabemos que hay muchos lamentos, muchas quejas de parte de los empresarios sobre la carga que cae sobre sus espaldas y se la atribuyen al Estado, ¿no? Y bueno, ahí nosotros tenemos que decir que en la región los empresarios uruguayos son los que menos aportan para la seguridad social. Y de los países que integran el BRICS, ¿no? Que son los países potencias que hay emergentes, ¿no? Estamos hablando de Brasil, de India, de Sudáfrica, de China, de Rusia. En esos países también el aporte a la seguridad social anda entre el 20 y el 24%, cuando en Uruguay los empresarios uruguayos aportan un 7,5%. Entonces, ¿Y el aporte de los trabajadores en esos países siempre es el 15%? Por lo general es mucho menor que el que aportan los empresarios. Por ejemplo, en Europa el aporte de los empresarios a la seguridad social supera el 30%. Pero seguro, hay también un sistema, ahora con la crisis está todo en cuestión, pero había un sistema de seguridad social que permitió de alguna forma ser un paraguas para atenuar los efectos de la crisis, si no hubiese sido mucho peor todavía la situación. Entonces estamos hablando de que no solamente discutir la edad en forma aislada, sino discutir también qué tasa de reemplazo, discutir de dónde salen los aportes, un combate, cerrar filas en el combate contra la informalidad, que esto no solamente beneficia a los trabajadores, sino también a los empresarios por la competencia desleal, y también el tema de lo que tiene que ver con los aportes a la seguridad social. Eso iba a preguntar, el tema del informalismo. Si hay un 20% de los trabajadores que todavía trabajan en negro, por llamarlo de la forma más común,
¿Por qué se da? ¿Hay desinformación del trabajador del cuáles serían los beneficios directos o hay algún arreglo con la patronal circunstancial? Porque me imagino que no debe ser un trabajo a largo plazo. ¿Hay algún convenio, digamos, de palabra de decir, bueno, no, trabajo acá porque capaz que tengo algún otro beneficio que lo pierdo? Yo creo que ya pasamos esa etapa, digo, existía esa etapa. En el 2004 la informalidad andaba por encima del 40%. O sea que en estos 10 años hemos bajado la informalidad a la mitad. No alcanza, pero ha habido una inclusión de muchas personas que estaban en la informalidad a través de planes concretos y de programas y de políticas bien específicas. Por ejemplo, incluimos a los deportistas profesionales y a los trabajadores, digamos, del deporte, árbitros y otras categorías dentro del deporte profesional que antes aportaban por un ficto y ahora aportan por lo real. E incluimos los artistas, incluimos a... Hoy miraba en la prensa local de que se está haciendo un relevamiento de los cuidacoches, digamos, le dicen en Montevideo, acá son las personas que están en distintos puntos de la ciudad cuidando motos, cuidando autos. Bueno, esas personas tienen una protección y tratamos de que estén identificados para la seguridad social y que generen derechos y obligaciones en seguridad social. Pero también últimamente se amplió el monotributo para otras especialidades, para otras categorías, digamos, de personas que tienen baja capacidad contributiva y que esa baja capacidad contributiva hacía que no podían, digamos, contribuir a la seguridad social. La creación del monotributo sirvió para eso. En las domésticas, también, ¿no? en las trabajadoras domésticas fue una de las políticas, digamos, muy importante porque pasamos de 30.000 aproximadamente a 65.000 empleadas domésticas entre el 2004 y la fecha, y además no solamente con derecho a seguridad social, sino con otros derechos que antes no tenían, y eso de alguna forma dignifica la tarea, dignifica a la trabajadora y le da mucho más derechos, también obligaciones, porque sin duda que digo, pasar de la cultura de la evasión, de la cultura de la desprotección, a la cultura de la inclusión es una tarea que no es fácil. Y bueno, y en todos estos programas te diré que ha habido participación social, o sea, los trabajadores, los empresarios y el Estado han estado siguiendo estos programas. Te cuento, por ejemplo, que hace poco lo informamos aquí por Canal 4, en el sindicato de la vestimenta hay un subsidio para promover, para fomentar la formalización de los trabajadores. Estamos haciendo cruce de información con el Ministerio de Trabajo y con el Banco de Seguro del Estado en algunos sectores para que se puedan intercambiar información para ver la base de datos que tenemos en el BPS y cuánta gente está asegurada en el Banco de Seguro del Estado. Con las domésticas, por ejemplo, en un solo acto pasamos de 23.000 domésticas aseguradas al total, al 100%. Hoy todas las domésticas tienen el seguro de accidente de trabajo. Ya al inscribirse en el BPS... automáticamente están protegidas contra accidentes de trabajo. Claro. Entonces todas esas políticas apuntan a combatir la informalidad. Todavía hay que hacer mucho. ¿Hay algún rubro específico que se diga, bueno, en este sector es más fácil encontrar el informalismo? Y por supuesto. En la construcción, en el sector rural, en doméstico y el comercio. En el sector rural y en la construcción son de alta informalidad. Te cuento lo de la doméstica. Las estadísticas que hay del Instituto Nacional de Estadística dicen que en el país hay aproximadamente 120.000 trabajadores en el servicio doméstico. Estamos a la mitad recién entonces. Y estamos en el 50%, o sea, sí habrá que hacer. Fue uno de los sectores que más hemos formalizado, pero todavía falta. Entonces, pero hoy hay herramientas tecnológicas que nos posibilitan hacer una fiscalización inteligente. Por ejemplo, si cruzamos información con aduana, con el Ministerio de Trabajo, con la DGI y con el BPS, podemos establecer cómo es posible que una empresa facture determinada cantidad y aporte determinada cantidad de IVA a la DGI y tenga tan pocos trabajadores registrados. ¿La aduana por qué? Por el tema de importaciones en materia prima. Hay negocios que vinculan el exterior. Seguro, tanto de importación como de exportación. O sea, y ahí se puede identificar, digamos, facturación. Es una manera, digamos, que a través del cruce de información, a través de compartir
la información de los distintos organismos que tienen que ver con los tributos, se puede identificar bueno, cuando hay más evasión y cuando hay más informalidad. Hemos hecho, por ejemplo, operativos conjuntos en el sistema de transporte carretero, sabiendo en qué departamentos había mayores riesgos de que hubiera informalidad, coordinando con todas estas instituciones del Estado. Y hace poco también lo hicimos con el sector de piedras preciosas que hay en el norte del país, donde también se daba esa sospecha, digamos, y bueno, después si está todo bien, nadie tiene que tenerle miedo a las inspecciones, porque si uno está haciendo las cosas bien, claro, ¿qué problema hay que se hagan inspecciones? Eso es algo también que tenemos que ir entre todos ayudando, ¿no? Que hay que tratar de buscar la forma de ir generando cultura y conciencia en seguridad social. Saber que lo que aportamos para la seguridad social de alguna forma regresa a través de los beneficios y de las distintas prestaciones. Si una persona aporta a la seguridad social, está cubierto y tiene determinada protección de salud, tiene protección que tiene que ver con el trabajo, con el ingreso. Cuando me falta la salud, cuando me falta el trabajo, cuando me falta el ingreso, aparece la seguridad social. Pero para eso tengo que aportar, para eso tengo obligaciones. Muchas veces se da el caso de que hay trabajadores que en el momento en el cual necesitarían alguna devolución del BPS o alguna retribución por estar en estas situaciones, es cuando tienen ese quiebre, se dan cuenta, digamos, de que tenían que haber aportado, ¿no? Hay un cambio muy importante, inclusive en los empresarios y en los trabajadores. En los trabajadores porque hoy decir no me pongas en caja y pagame un poquito más, no es negocio, porque se pierde, por ejemplo, la cobertura de salud de la familia y se pierden otros beneficios que tiene la seguridad social. Entre eso, la protección frente a alguna contingencia que me ocurra, alguna discapacidad, alguna necesidad que tenga el trabajador. Pero además, para el empresario también hay estímulos. Por ejemplo, para los buenos pagadores hay una bonificación ahora en diciembre y cada vez son más los empresarios que cobran que se ven beneficiados con esa bonificación de aportes patronales en el mes de diciembre, que es cuando tengo que pagar los aguinaldos, cuando el empresario tiene que hacer frente a algunas erogaciones que normalmente a lo largo del año no las hace. Entonces, licencias, salarios vacacionales y aguinaldo, bueno, ahí hay una devolución o una bonificación del Banco de Previsión Social para aquellos que cumplieron en tiempo y forma con sus obligaciones. Y además hemos instaurado de alguna forma, institucionalizado leyes que han posibilitado facilitar el pago de los adeudos. Las personas que tenían alguna deuda con el Banco de Previsión Social se les facilitó el pago de esas deudas y eso hizo que muchos trabajadores recuperaran derechos y que muchas empresas estén en situación regular de pago. Esto tiene que ver con la política de formalización también, claro, porque una empresa que no está al día con el Banco de Previsión Social seguramente tiene a sus trabajadores informales, desprotegidos y está corriendo riesgo de que su situación empeore si hay un accidente o algo. Cuando hay un accidente laboral, casi es un común denominador que ahí está presente la informalidad y está presente la desprotección social. Por ejemplo, se está investigando las 2 muertes que hubo en Río Branco hace pocos días y no había registro de la seguridad social. Tiene que fallar ahora la justicia, el BPS envió una inspección, lo que no se sabe bien es cuál es la carátula, digamos, que tienen esos trabajadores, si trabajaban por su cuenta, si tenían algún tipo, si eran empresarios por cuenta propia o eran trabajadores dependientes, se está por definir en estas horas eso, pero la justicia dirá, y los distintos servicios inspectivos del Banco de Previsión Social, el Ministerio de Trabajo también fallarán con respecto a eso. Pero por lo general, cada vez que hay algún accidente grave o que digamos, se origina en alguna situación de irregularidad, por lo general, además de no cumplirle a los trabajadores con los derechos laborales, está presente la informalidad, ¿no? Bueno, vamos a la pausa, la última pausa, volvemos enseguida ya con el tramo final de esta entrevista con Ramón Ruiz, director del BPS en representación de los trabajadores. Ya volvemos.